Muy buenas tardes, amados hermanos. Es una bendición poderles saludar en el amor de nuestro Señor Jesucristo. No dudamos que Dios es bueno, es maravilloso, es grande en su misericordia y bondad. Espero que este tiempo de cuarentena el Señor nos permita ir creciendo y abundando en su perfecta gracia. Quiero saludarle desde el rinconcito de nuestro hogar, aquí para hacerle eco a unas inquietudes que tienen algunos hermanos dentro del ministerio, y la pregunta mayoritaria que me han hecho es ¿por qué no hablamos acerca de qué es lo que está sucediendo en este momento? Y han surgido muchas inquietudes entre el pueblo de Dios: si Cristo viene hoy o no va a venir, si estos son los últimos días, si este es el fin del mundo, qué es en verdad lo que está sucediendo. Bueno, para ponerles tranquilidad y para ponerles quietud a todas esas inquietudes que tengan, en primer lugar quiero decirles que Dios dejó su palabra escrita para que nosotros podamos crecer y poder comprender las sazones de los tiempos a través de ella. Así que quiero primero decirles, en primer lugar, que si tú eres una persona que tienes a Cristo Jesús en tu corazón, no deberías de estar preocupado. Porque primero tenemos el gen de Dios, y la palabra de Dios es tajante. Habla de un acontecimiento extraordinario que se llama parousia de un arrebatamiento, donde el Señor viene a levantar a su iglesia por los cuatro cabos de la tierra. Dice que los muertos en Cristo se irán primero, y luego los que habremos quedado en el aire seremos transformados. Pero bien, ese es un dilema, pero lo que yo ocupo hoy que podamos entender es, para tener tranquilidad y quietud, ténganlo por seguro que la palabra de Dios fue inspirada por hombres llenos del poder del Espíritu Santo en un periodo de 1500 años. Es confiable. Fue escrita por 40 judíos hábiles en Alejandría, la capital de Egipto en esa época. Así que, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios pueda estar enteramente preparado para toda buena obra. Quisiera pues empezar diciéndoles a ustedes que en el Nuevo Testamento es bien importante que como hijo de Dios puedas tener muy claro lo que son los siglos de los siglos, lo que son los reinos y lo que son los misterios, para poder entender realmente qué es lo que está sucediendo hoy. Así que hoy quisiera empezar poniendo esto en las manos de Dios, para que Dios nos pueda guiar en este proceso de estudio de la Biblia. Voy a quitarme el reloj. El estudio vamos a más o menos llevarlo en 45 minutos, y quiero que me tengan paciencia. Vamos a necesitar leer la escritura. Si estás en casa, te animo a que puedas abrir tu Biblia, tener un cuaderno, un lapicero. Si nos estás escuchando en tu trabajo, pues esperamos que a través del YouTube, cuando suba este estudio bíblico, te pueda favorecer. La idea es que tengas claro de qué es exactamente lo que está sucediendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo precioso en sus manos. Oramos para que nos des sabiduría, que pongas un espíritu sano de interpretación bíblica de tu palabra para el buen conocimiento y crecimiento de tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quisiera entonces pues empezarles diciendo a ustedes que Cristo habla acerca de los tiempos de los gentiles, y que evidentemente deben de distinguirse de los tiempos de los judíos. Hay una
similitud entre lo que va a suceder entre el pueblo de Israel y lo que va a suceder con la iglesia. Y por ello que quiero invitarte a que tengas una mente abierta. Si tienes inquietudes en cuanto a esto, quiero que te tengas paciencia. Hoy vamos a empezar por segmentos de 45 minutos. No sabemos cuánto tiempo nos puedan durar estos estudios porque son demasiado amplios. Pero vaya usted, para empezar, al libro de Lucas, capítulo 21. Fíjense que cuando Cristo expresó acerca del tiempo de los gentiles, en este libro de Lucas, ustedes vean ahí el capítulo, miren, analicen conmigo el capítulo 21, en el versículo 24. Dice que, fíjense bien, capítulo 21, versículos 24. Habla acerca de algunos acontecimientos que de alguna u otra manera han venido siendo repetitivos en todos los siglos y las generaciones pasadas. Dice el capítulo 21, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En primer lugar, está exponiendo acerca de la antesala que se está preparando a los acontecimientos más fuertes que vienen para la tierra. Hoy estamos, pudiéramos decir, casi que cerrando un siglo, que es el que el apóstol Pablo lo denota el siglo malo, que lo vamos a ver más adelante, ya que la Biblia nos enseña siglos pasados, siglos presentes y siglos futuros. Pero en este campo está hablando acerca de puros gentiles y habla de acontecimientos que, si los quieres analizar conmigo, son de tribulación, son de cumplimiento de la profecía que se ve en el libro de Daniel, cuando habla de los pies de aquella imagen, cuando expresa que parte de esos pies son de barro y luego son de hierro. Es decir, el hierro con el barro no tiene hegemonía, no tiene armonía, de manera que habla de un poderío o de un reino religioso fuerte y de un débil. Por decirles a ustedes, aunque por este preciso momento estén sucediendo cosas que nos asusten, no deberías de sentirte preocupado como pueblo. Analicemos 3 versículos para poder hacerles entender. Versículo 20 del capítulo 21, cuando habla Jesús acerca de la destrucción del templo. Me voy a ir al 7 para que lo puedas comprender. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, Jesús: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de decisiones, no os alarméis. Tienes que recalcar no te asustes, no te preocupes si tienes asegurada la vida en Cristo Jesús. No os alarméis, porque es necesario que esto acontezca. Fíjense bien, primero, pero el fin no será inmediatamente. Es decir, aunque yo hoy les quisiera decir que viene el anticristo, escatológicamente hablando,
podemos darnos cuenta que el anticristo existe desde los tiempos de Moisés. Tenemos anticristos que han venido queriendo tomar gloria de ellos mismos, en el entendido que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero anticristo es personas que vienen con algunas habilidades, puede ser como de hacer prodigios y milagros similares a las de Cristo, pero no son Cristo. Y estos tiempos que estamos viviendo en este siglo tienen mucho parentesco. Pero esto no es el fin. El versículo 10 dice: entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, dice, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados entre reyes ante gobernadores por causa de mi nombre. Se me viene a la mente cuando la iglesia de Jesucristo nace. Se cree que la iglesia de Cristo nace en el año 30 de la primavera, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y aunque en ese preciso momento, según las leyes romanas, las constituciones políticas, sociales, religiosas de Roma, esta iglesia no contaba con una personería jurídica, inmediatamente empieza a recibir una persecución. Yo no sé si se recuerdan cuando habla la Escritura que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia y los mataba. Cuando la escritura habla de este tiempo de persecución, está hablando exactamente de un tiempo, un espacio que se da con los gentiles. Y la Biblia nos enseña que venía el apóstol Pablo y presentaba a los cristianos ante las leyes romanas, diciendo que estos andaban entorpeciendo por completo a las personas en Roma, y era menesteroso que pudieran morir irreversiblemente. Me gustaría que fueras al libro de los Hechos, al capítulo 9, para que puedas comprender. El versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar goces contra el aguijón. Aquí encontramos esta experiencia del versículo 12, donde dice: pero antes todas estas cosas, echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. La Escritura está hablando de un acontecimiento que sucede a los gentiles,
que debemos de distinguirlos en cuanto a los acontecimientos que van a suceder a los judíos. Quiero seguir leyendo. Versículo 13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán distinguir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. No sé si pueden recordarse de cómo muere Esteban, un hombre que habla acerca de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, la experiencia que ellos tuvieron de la esclavitud a la libertad en Él, y en una plaza inmediatamente lo apedrean de tal manera que lograron enterrarlo con piedras. Y Esteban dice: Señor, recibe mi espíritu, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. De manera que este acontecimiento nos lleva a pensar a nosotros en los primeros 100 años de historia de la iglesia, que eclesiástica o eclesiológicamente hablando se conoce como el periodo de los primeros 100 años de iglesia perseguida. Hubo una gran persecución hasta que logras ver al apóstol Juan en la isla de Patmos, encarcelado por predicar a Cristo. El apóstol Pedro muere cabeza abajo porque dice: no soy digno de morir como mi maestro, y lo crucificaron cabeza abajo. En fin, la mayoría de los apóstoles y todos sufren una persecución a granel increíble, fuerte, en la cual pues murieron cantidades de cristianos. Por esta razón es que sigue diciendo la Escritura, versículo 17: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Quiere decir que a cada acontecimiento o a cada evento que se han venido dando a través de los siglos y de las generaciones, siempre ha habido una protección, como una cobertura de parte de nuestro Padre Celestial para salvaguardar completamente a su pueblo, a los que se han aferrado en Él, creyendo que pues Él es el Dios Todopoderoso. Y la Escritura es clara que dice que ni un cabello de la cabeza perecerá. Cuando habla exactamente de esta situación, habla de acontecimientos en los cuales conflictos, problemas, plagas, pestes, lo que tú quieras, hay una preservación. Recuerdan en los siglos pasados lo que sucedió allá con el pueblo de Israel, que es diferente al pueblo de los gentiles. Con Israel encontramos que tuvieron que manchar las puertas con la sangre del cordero, como un símbolo que esa era una propiedad de la cobertura de nuestro Padre Celestial, y cuando pasaban las pestes, esos lugares no eran tocados por Dios. De manera que hay una provisión. Pero versículo 19 dice: con vuestras paciencias ganaréis almas. Con vuestras paciencias ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella.
Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, sé que ya ahorita hay bastantes inquietudes que se están abriendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora quiero que usted pueda ver conmigo la diferencia que hay exactamente entre lo que son los tiempos y las sazones de los judíos. Miren Hechos 1:7. El libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto nos recuerda la experiencia de Mateo 13, en el versículo 10, cuando le dicen los discípulos: Señor, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Hay que comprender dos cosas bien interesantes. Dios hizo dos pactos, un pacto incondicional con Abraham e hizo un pacto condicional con Moisés. Recuérdese que Abraham era gentil. De los lomos de Abraham nace Isaac. De los lomos de Isaac nace Jacob. Jacob pelea con el ángel, pelea con Dios, y Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel. Y ahí empiezan las 12 tribus de Israel. Pero el pacto incondicional con Abraham es: a mi antojo, yo, Dios creador de los cielos y de la tierra, yo decido bendecirte. No dudo que Dios conocía perfectamente el corazón de Abraham, porque ustedes pueden analizar allí en el libro de Abraham, en el capítulo 12 del libro de Génesis. Encontramos experiencias muy maravillosas de Abraham. Dios le hace una promesa y le dice: serás padre de multitudes, cuando él no tenía ni un hijo, cuando su esposa era estéril. Luego le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí encontramos una experiencia muy, muy interesante. Ese pacto incondicional, en su momento dado, en el tiempo, en el presente absoluto de Dios, iba a lograr tomar vigencia. Y ese fue en el año 0, en el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cierra el paréntesis. Porque ahora vemos que el pacto condicional que hace con los judíos, con Moisés, con las 12 tribus, con Israel, aunque hay diferencia entre judíos e israelitas, porque judíos es la religión que ellos procesaban y los israelitas los nacionales. Pero entonces viene la Escritura y enseña que hace un pacto condicional. Les pone 10 mandamientos. Ustedes me cumplen estos 10 mandamientos, van a ser bendecidos. Si ustedes no cumplen con estos mandamientos, van a ser maldecidos. Entonces, ahí usted ve la experiencia de Deuteronomios, el capítulo 28, si quiere que lo podamos mirar, habla acerca de las bendiciones y habla acerca de las maldiciones. Fíjense que versículo 28, del versículo 1 al versículo 14, habla acerca de: si tú cumples los mandamientos,
vas a ser bendecido en todas las áreas. Agarremos 2 versículos y le voy a dejar la tarea para que lo pueda estudiar en casa. Versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Al hacer lo contrario, surge el versículo 5, siempre del capítulo 28, poniendo el ayo. Y dice: pero acontecerá que si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y todas te alcanzarán. El asunto es que aparece un libro bien interesante que es el libro de los Gálatas, donde el apóstol Pablo dice: yo no conocí el pecado si no hubiese sido por la ley. Cierren el telón. Volvámonos al paréntesis entonces de los judíos. Ahora viene el Señor y ese pacto condicional que queda abierto exactamente hasta el nacimiento de Cristo, se dio un fenómeno desconocidos para los humanos, para los grandes doctos, los escritores, los escribas, los herodianos, pero no para Dios. Ustedes se recuerdan que el Señor dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Es decir, que el Señor Jesús viene a buscar exactamente las ovejas del Padre Celestial en cuanto al pacto condicional con Israel. Y allí encontramos situaciones bien interesantes dentro de este paréntesis. Y es que lo primero que empiezan ellos es como a recibir un resultado de tanta rebeldía que han tenido con nuestro Padre Celestial de generaciones en generaciones. De tal manera que esto los lleva a ellos a estar desconectados completamente con el propósito del plan de salvación de nuestro Dios. Porque cuando nos vayamos a enfocar a los siglos, vamos a ver que el autor intelectual de los siglos siempre es Cristo. Que Él es el autor intelectual, el autor, el Salvador, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero se da el fenómeno. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. En esas bodas que hace el Señor, en la fiesta que empieza a hacer, dice que empezó a buscar a los suyos. Increíblemente empezó a hacer milagros y todos tenían entenebrecido por completo la sensibilidad de ellos. Sin embargo, encontramos experiencias como unos milagros que empieza a hacer el Señor en ese preciso momento, que no eran para los gentiles, eran para los judíos, como por ejemplo la mujer sirofenicia, aquella mujer que logra sacar un milagro del Señor antes del tiempo. No que el Señor no quisiera a los gentiles, es que en ese preciso momento, cuando yo le estoy hablando que se cierra el telón del pacto incondicional, no es que Dios se dé como por olvidado del pueblo gentil, sino que ahora surge que en el pacto condicional con Israel, Dios tiene un negocio directo. Y es por eso que ustedes ven que generalmente los profetas mayores, profetas menores,
Los libros históricos, como como el libro de Samuel, segunda de Reyes, segunda de Crónicas, encontramos exactamente un enfoque dirigido exactamente al pueblo de Israel. Entonces, cuando se da esta situación, este pacto condicional, cuando ve que los gentiles, el Señor empieza a decir, ni aún en Jerusalén he visto gente con tanta fe como la de estas personas. Se recuerda lo que dice la señora, Señor, cuando el Señor le dice que Él no viene a dar la bendición a los perritos. Entonces la señora dice, aún los perritos comen de las migajas de sus amos. Y el Señor se queda extremadamente. Por eso es que usted va a encontrar en algunas experiencias, algunos versículos donde dice el Señor, vete, no peques más, pero no le cuentes a nadie. No es porque Jesús no quisiera que conocieran sus milagros, es que Él estaba enfocado con los israelitas. Pero a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y es ahí exactamente cuando se cierra ese pacto condicional y se activa de nuevo el pacto incondicional que se le conoce como periodo gracia, que es para la iglesia. Y aquí surgen dos cosas bien interesantes. La primera que surge ahí es que Dios traza un marcado contraste entre el pasado, cuando Dios habló de los padres por los profetas, y estos postreros tiempos cuando Dios nos está hablando acerca de su Hijo, Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces hay acontecimientos encontrados. Para que podamos entender la Escritura requerimos que vayamos analizando poco a poco para que podamos introducirlos en los que es exactamente los siglos, porque están los siglos pasados, los siglos presentes y los siglos futuros, que los vamos a ver posiblemente en el otro segmento. Pero terminemos esta parte, que quiero que por favor la puedas tener bien en tu mente y en tu corazón. Que existe una gran diferencia entre cuando Cristo habla de los tiempos de los gentiles, que deben de distinguirse por completo de los tiempos y de las sazones de los judíos. Veamos las sazones de los judíos. Analicemos dos versículos de dos libros. Hechos 1:7. Fíjense bien, capítulo de Hechos, es un versículo muy conocido por muchos, hasta lo predican. Dice la Escritura, y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, al versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. La Escritura viene y nos habla de esta manera. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienes necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando hablamos de los gentiles, habla de acontecimientos del templo de Jerusalén, de una persecución. Y cuando hablamos completamente de los judíos, está hablando de la venida del Señor inminente, donde los judíos piden señales, y el Señor les dijo, señales
no se les será dada. Por eso es que cuando empecemos a analizar Mateo 13, Mateo 24, acerca de lo que son los siglos de los siglos, el siglo malo, el presente siglo, y vamos a encontrar también acontecimientos acerca de lo que son los reinos, porque se habla de reinos, pero la Biblia nos enseña acerca de 6, 7 reinos. El reino de Judá, nos habla acerca de el reino satánico, el reino de Dios en la tierra, nos habla acerca del reino milenial, y hay diferentes poses de reinos en las cuales debemos de enfocar en base a qué es que estamos parados. Y luego surgen los misterios, que los misterios es lo que está oculto, que saldría a la luz en su momento, que es la iglesia. Por esta razón, hasta el día de hoy, muchos de los judíos no aceptan la Taná como un libro revelado e inspirado de Dios, solo aceptan la Torá. Y por esta razón es que ellos no creen ni en el apóstol Pablo y no creen en todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Ellos creen que este es un adulteramiento porque ellos siguen esperando al Mesías. Sin embargo, es importante que sigamos leyendo, porque cuando dice que cuando digan paz y seguridad, está hablando exactamente de este tiempo en el cual se prepara una plataforma donde va a haber un hombre con una capacidad financiera de poder sustentar las necesidades de los gobiernos. Luego va a haber un hombre con una capacidad militar y dominio total sobre todas las naciones del mundo. Luego tendremos una persona que tendrá el dominio, que es el cumplimiento de la profecía de Daniel, la profecía de Daniel, que se ve la estatua, los pies de bronce y en parte de barro y en parte de hierro, y es cuando se habla completamente de la gran ramera, que tendrá una autoridad completa. Las iglesias tienen que ser perseguidas y cerradas, y es un acontecimiento completamente diferente. Pero lo que sí es cierto es que la venida del Señor es inminente. Solamente el que tiene el Espíritu de Dios tiene paz en su corazón, porque como decía el apóstol Pablo, presente, ausente en el cuerpo, presente al Señor. Así que sigo leyendo en Tesalonicenses 5, el capítulo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Eso es exactamente lo que trato, la manera de enfocarlo. ¿Por qué se preocupa? ¿Cuál es la aflicción si tienes a Cristo Jesús en tu corazón? La Escritura dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los judíos están pidiendo señales. El Señor dijo: señales no les va a ser dada. Es decir, solo el Padre sabe en su sola ocasión cuando Él toma la decisión por venir por su novia, que es la iglesia. Aunque muchas personas que hablan acerca ya del reino milenial, como judíos, piensan que van a pasar por la tribulación, porque hay una línea exclusivamente para Israel y hay una línea exclusivamente para la iglesia, para los misterios, que es los gentiles. Ahora, interesante es que dice la Escritura, versículo 5: pero vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No son como la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo,
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 11 termina, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La Escritura nos habla entonces que hay un acontecimiento que es muy diferente de los gentiles que de los judíos. Sin embargo, cuando Jesús habló del periodo no anunciado hasta el momento de sus dos venidas, él señaló rasgos bien distintivos y aquí nos vamos a quedar. Mateos capítulo 13. Miren ustedes, Mateos capítulo 13, donde el Señor habla acerca de sucesos bien importantes que nos están enmarcando en este preciso momento. 13:1 dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Y empieza a hablar acerca de la parábola del sembrador. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y aquí encontramos que el Señor empieza a hablarles por parábolas. Vamos a quedarnos en esta parte, porque luego el Señor en este preciso momento viene y predijo un tiempo futuro de gran tribulación y definió el carácter que está en Mateo 24. Es decir, esta preciosa tarde estamos tratando la manera de introducirnos a lo que son exactamente los siglos de los siglos, y lo que pretendemos con este estudio bíblico es que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y que nos demos cuenta que lo que está sucediendo hoy no es nuevo. Son cosas que ya sucedieron en generaciones pasadas, y ya nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús hablaba de los siglos, no solamente estaba hablando de tiempo y espacio de 100 años. También siglos se le conoce a eventos de gran trascendencia que se dieron, y eso lo vamos a comprobar en el otro estudio, si el Señor no ha venido, cuando empecemos a analizar lo que son los ayones. Que la gracia del Señor Jesús siga en abundancia con ustedes. El tiempo se nos ha ido. Espero que el Señor pueda irles abriendo el entendimiento, y cualquier pregunta puedes hacernos la llamar al teléfono que aparece ahí en YouTube. Así que muchas bendiciones. Oramos, Padre, que la gracia del Señor Jesucristo siga en abundancia en cada uno de tus hijos. Permite que muchas personas sean alcanzadas para ti, porque el propósito de tu palabra es que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos para la gloria de tu santo nombre. Que tu bendición, Padre, sea en los hogares de cada uno de tus hijos, y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Buenas tardes, amados amigos y hermanos.
Les saludamos desde el rinconcito de nuestra casa. Somos Tabernáculo Bíblico de Capacitación y Adoración, Fuente de Agua Viva del Concilio Internacional Pentecostés. Bendiciones.